Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar continuación al tema que estábamos revisando en días pasados, que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Pues ya hemos establecido algunos aspectos muy importantes para considerar esta, esta patología, más bien esta situación, ¿sí? Ciertamente el que un paciente, una persona, un niño tenga discapacidad intelectual, pues podríamos pensar automáticamente casi que es una pues, situación patológica por sí mismo. Ciertamente el DSM-5 considera la discapacidad intelectual como un trastorno del neurodesarrollo, antes un trastorno de inicio de la infancia. Más bien quisiera como cambiar un poquito, y esa es una cuestión ya más personal, quisiera que se cambiara un poco esta concepción, tal vez patológica, ¿sí? De que, o bueno, más bien esta costumbre, puedes decirle a estas situaciones tal cual trastornos o psicopatologías, ¿no? Habría que decir que es una condición, eso sí, es una condición que afecta, pues ya lo veíamos anteriormente, muchas de las formas de ser, actuar, pensar, comportarse de las personas. Y esto no quiere decir automáticamente que la persona pues tenga un trastorno, o sea, que sea trastornado. O sea, cuando escuchamos el término trastorno, pues pensamos justamente en enfermedades. Repito, sí es una condición que tiene etiología médica, una etiología biológica, pero yo prefería más bien usar ya a partir de ahora, si se me permite, usar el término condición, condición de vida. No con esto quiero, por ejemplo, em, pues minimizar el asunto o ridiculizar, ni mucho menos, obviamente no. O sea, la intención más que nada es tal vez crear, o sea, fomentar la creación de un lenguaje incluyente, ahora sí incluyente en el sentido de que, bueno, son personas como nosotros, ¿sí? Personas que sienten, piensan, actúan, se enojan, pues ya lo veíamos en el video introductorio de la sesión pasada, ¿no? Bueno, del video anterior, ¿no? Son personas que experimentan una condición de vida, pues, específica, ¿sí? Hay que recordar que uno de los criterios que se mencionó muy al principio de esta temática de la psicopatología, otra vez, era justamente la situación, el sufrimiento que causa, por ejemplo, el malestar que causa, por ejemplo, en la persona, quien la padece, y bueno, más bien el sufrimiento que causa en la persona que la padece y el malestar que provoca en la persona que lo observa. Yo creo que más bien estamos ahorita, lamentablemente, en la segunda postura, el malestar que me provoca a mí ver a estas personas. Si nosotros hacemos o tenemos trabajo en este campo, en esta disciplina de la educación especial, pues tenemos que partir fundamentalmente de ahí, que son personas que tienen una condición de vida que necesitan pues obviamente algún apoyo, ya sea institucional, profesional, individual o particular, pues para justamente tener una mejor calidad de vida. Yo considero que la razón de todo esto es fundamentalmente incrementar la calidad de vida de las personas. Bueno, pues pasaríamos ahora a continuación a ver lo que ya son algunas características que presentan estas personas que nos pueden ayudar a nosotros como profesionistas para realizar un diagnóstico pues más certero, ¿sí? Un diagnóstico más preciso y más eficaz. Primero que nada tendríamos que hablar de una característica muy importante que es el juicio social. Bueno, primero que nada tendríamos que empezar también con establecer qué entendemos por juicio social. O sea, qué es para nosotros el juicio social. Bueno, el juicio social no es otra cosa más que esa capacidad que tenemos las personas de emitir un pensamiento, o sea, de pensar en determinada situación contextual que se nos presenta en la vida cotidiana y obviamente pues actuar en función de ¿sí? No sé, por ejemplo, algo muy sencillo, algo muy sencillo. Te encuentras un billete de 50 pesos en una parada de un camión
hay varios cursos de acción. El primero tal vez sería, pues a lo mejor, digo, a todos nos puede llegar a pasar, justamente, pues, si no veo que alguien esté cerca, así como que me paro encima de él, me agacho a abrocharme las agujetas, siendo que no tengo agujetas, pero bueno, y me lo quedo. O sea, lo agarro, me lo quedo y pues me voy lo más rápido que pueda, por si sale el dueño. Ese sería un curso de acción, ¿sí? El otro sería, bueno, obviamente es un curso ideal, no quiere decir que todo el mundo lo va a hacer, ni mucho menos. El otro sería, por ejemplo, ok, me encuentro el billete, tal vez pregunto en consonancia con mis valores, morales, pregunto, oiga, oye, ¿no es tuyo ese billete? Digo, a lo mejor la otra persona igual va a hacer un proceso también de juicio social. Va a juzgar tal vez en fracciones de segundo qué hacer. Si decir, no, no es mío, o no, sí, sí es mío. Y obviamente pues, no es suyo, pues. Bueno, esa situación es el juicio social. Es justamente lograr tomar una decisión en un contexto social determinado, pero considerando pues justamente pros y contras. E intentando tratar de hacer una conducta socialmente adecuada, socialmente aceptada, que beneficie pues lógicamente en algo pues para la persona que ejecuta esta acción. Estas personas con discapacidad intelectual puede ser que tengan, no quiero decir la palabra alterada o trastornada en función y para ser congruente con lo que estaba explicando hace un momento. Estas personas tienen un juicio especial determinado, ¿sí? Es decir, pueden pensar de manera concreta, ¿sí? A lo mejor pueden actuar en consonancia con ese juicio, con esos criterios que establecen, y no necesariamente, repito, no necesariamente va a ser el mejor curso de acción. Puede ser un buen curso de acción, pero no tiene que ser a fuerzas un adecuado curso de acción. El caso es que ellos van a decidir si tal vez para ojos de la sociedad no adaptándose a lo que haría la mayor cantidad de personas. Obviamente, pues hay que decirlo, habrá personas que son muy honestas, muy honradas, por lo tanto, mira, se te cayó eso, ¿sí? Y bueno, esto de alguna manera es una capacidad que tienen las personas con este juicio social. Y bueno, ok, se supone que esta característica nos va a asociar para apoyar el diagnóstico, o sea, está asociada al padecimiento, a la condición, decíamos, y nos va a servir para evaluar el diagnóstico. Ok, decía que había dos opciones, por ejemplo, me encontré el billete, una, me lo quedo, dos, lo entrego, tres, ahora en tercera, no hago nada. O sea, lo veo y no hago nada, o lo veo, lo levanto, pero no con la intención, ojo, no con la intención de quedármelo. Una persona con discapacidad intelectual a lo mejor lo va a recoger, ¿no? Como recoger, no sé, una corcholata, un carrito que te encuentras en la calle, algo, ¿sí? No hay como esa intención de provocar un daño, ¿sí? Eso sería lo que es la parte del juicio social. Y obviamente requiere pues de otro proceso adyacente que es la cognición social, que en este caso tendríamos que definirla justamente como la capacidad de pensar de acuerdo a lo que son los estándares sociales y más allá de esto, actuar en función de esos estándares, ¿vale? Es el juicio social. Otra característica sería el control de las emociones. Bueno, aquí primero que nada tendríamos que partir de comparar a lo mejor qué tanto nosotros mismos como sujetos que no tenemos la condición de discapacidad intelectual tenemos un control emocional satisfactorio y funcional. Si tal vez la respuesta es pues no tanto, bueno, no quiere decir que tengamos discapacidad intelectual, simplemente tal vez no tengamos todavía ese control por la edad, algún factor hereditario, algún factor de personalidad, qué sé yo. Aquí el punto sería, si vamos a hablar de las personas que viven con discapacidad intelectual, en esta parte de las emociones, tendríamos que considerar que estas personas generalmente no tienen un filtro cognitivo
como nosotros. ¿Se emocionan? Claro que sí, porque las emociones hay que recordar que es una respuesta fisiológica, ¿sí? Una reacción que generalmente la provoca un estímulo X, un estímulo cualquiera, ¿sí? Pero en el caso de las personas que no tenemos discapacidad intelectual, se supone, y subrayo, se supone, porque no siempre es así, se supone que tenemos un control emocional adulto, maduro, racional. Y bueno, tendremos que ver cómo nos ponemos o cómo reaccionamos emocionalmente cuando sufrimos una frustración, cuando no alcanzamos lo que queremos, etcétera. O sea, no siempre tenemos esa respuesta madura, ¿sí? Así como se supone que debería ser. Y nosotros no vivimos con discapacidad intelectual. Entonces tendríamos que hacer un comparativo. Esto sobre todo más bien para fines reflexivos, ¿sí? Ok, si yo no tengo control emocional y eso que yo no tengo discapacidad intelectual, pues lógicamente tenemos que ser un poco empáticos con estas personas que viven con discapacidad intelectual y pues lógicamente ponernos en su lugar, ser empático y ponernos en su lugar, tratar de ver el mundo como ellos lo ven, ¿sí? Justamente muchas de las personas que tienen discapacidad intelectual sí tienen una falla justamente en ese control racional acerca de las emociones. Y repito, falla en el control emocional. De que se emocionan, de que experimentan la reacción o la respuesta, sí, sí lo hacen, sí se emocionan como cualquier otra persona. El punto no es ese, el punto es el tipo de control racional o no racional que la persona que vive con discapacidad tiene, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cautelosos con eso. No tratar de generalizar, ni tampoco así como que, bueno, es que ellos no controlan sus emociones. Ok, está bien. La pregunta sería, o yo podría devolver la pregunta, ¿y tú sí? ¿Y tú sí las controlas? Entonces, por lo tanto, sería, repito, tratar de ser un poco justos con estas personas y pues, repito, más que justos, empáticos. Posiblemente tienen un proceso diferente al nuestro, de hecho lo tienen, ¿sí? Y pues esto no quiere decir que sean más o menos adaptables. Y en este caso, pues las personas que viven con discapacidad intelectual y que tienen o que presentan una falla justamente en este control emocional, posiblemente sí, efectivamente, no van a filtrar como nosotros, ¿sí? Puede ser que algo les genere mucho estrés y no van a poder tener esa capacidad de controlar o anticipar ese estrés, ¿sí? El punto anterior pues era justamente tratar de hacer una comparativa. Bueno, ok, si nosotros que se supone no tenemos discapacidad intelectual, a veces en esta parte del estrés, de la ansiedad, de la frustración, la incertidumbre, el miedo y la ansiedad, reaccionamos de manera inapropiada, pues entonces obviamente una persona que vive con discapacidad posiblemente pues también lo va a hacer. Va a tener una respuesta tal vez no del todo adaptativa, ¿sí? Obviamente las personas que viven con discapacidad pueden llegar a desarrollar cierto tipo de control emocional en función pues del personal de salud, terapeutas, psicólogos clínicos, psicopedagogos, pedagogos, etcétera, que ayuden pues que sean activos en esta parte, ok, de a lo mejor fomentar el control en estas personas, ¿sí? Entonces, ciertamente esta parte del control emocional es un rasgo que presentan estas personas que viven con discapacidad, pero repito, hay que ser flexibles en el sentido de pues de no asumir que nosotros que vivimos sin discapacidad tenemos el control al 100%, ¿sí? Hay que ser, como alguna vez un profe decía, hay que ser humildes, ¿sí? Bien, otro aspecto que también nos va a servir para hacer un diagnóstico y también ver qué tan funcional es la persona que vive con discapacidad va a ser la cuestión o el asunto de las relaciones interpersonales. Bueno, de igual manera, ¿qué tanto, yo preguntaría, qué tanto tú que estás oyéndome,
como que me estás viendo en el video, bueno, más bien oyéndome, qué tanto tú a lo mejor tienes realmente un buen nivel o facilidad para establecer relaciones interpersonales y cómo lo haces y sobre todo con qué calidad. En ese aspecto, en este aspecto de las relaciones interpersonales, ciertamente las personas con discapacidad puede ser que sí tengan algún tipo de alteración, ahora sí quiero usar el término alteración, y obviamente les cueste mucho más trabajo, o el doble tal vez, o el triple de trabajo que a nosotros establecer una relación con otra persona. Pero no por ello quiere decir que no puedan tener contactos interpersonales. Yo invitaría que justamente en YouTube, de donde yo saqué el video del video anterior, valga la redundancia, de donde saqué ese material, entra en esa página de Fundación Aura, pues creo que hay algunos videos que tienen que ver justamente con esto. O sea, es también un mito pensar que las personas que ven con discapacidad no tienen amigos y no socializan. Sí, sí lo hacen. Y sí pueden tener amistades, generalmente entre ellos mismos, pero también con personas que no tienen discapacidad intelectual. Solo que obviamente pues sería una amistad una amistad con condiciones muy específicas, ¿sí? Derivado pues ahí sí de su condición de discapacidad cognitiva, pero de que las tienen, ¿sí? Repito, esta parte que menciona el DSM-5 de que los sujetos que viven con discapacidad intelectual tienen una falla en las relaciones interpersonales, sí, pero hay que matizar, ¿sí? Motivación en el trabajo y en la escuela, bueno, ok, igual mismo caso, tratando de hacer un comparativo entre nosotros que no tenemos discapacidad y ellos que sí la tienen. Bueno, en esta parte de la motivación, pues ciertamente nosotros podemos estar tal vez muy motivados en el trabajo, en la escuela. De hecho, veíamos el video, todos las personas que salieron, aparecieron en el video, tienen una vida productiva. Si bien hay que adecuar ciertas cosas, tanto en el trabajo como en la escuela, pero son capaces de relacionarse de manera productiva, ser autónomos, ciertamente con algunas restricciones, con algún tipo de supervisión, que va en función del grado del nivel de gravedad. Pero sí pueden tener esa vida laboral y académica, ¿sí? Mucho se ha comentado, lo hemos comentado también nosotros en las reuniones de cada mes, pues esta parte, ¿no? De que a lo mejor la escuela incluyente aquí en México, como que pues sí le falla un poco en esta parte de la inclusión. No estamos preparados ahorita como sociedad todavía para tener esa inclusión de, por ejemplo, tener en un grupo regular a personitas que vivan con discapacidad intelectual. Nos falta todavía trabajar en ese aspecto, pero pues ciertamente tendremos que poco a poco ir modificando esa situación, entendiendo que, ok, el hecho de hablar de educación inclusiva no es de ninguna manera nada más aceptar en una escuela regular a alumnos y alumnas con discapacidades, de la que sean, ya no más intelectuales, las que sean. Lamentablemente no tenemos el nivel ni los recursos humanos necesarios para poder satisfacer adecuadamente estas necesidades educativas. Sin embargo, pues se debe de trabajar en esta parte. Estas personas responden bien a un programa de inclusión laboral, un programa educativo. Simplemente hay que hallarles el modo, claro está. Donde tal vez sí haya una situación un tanto adversa para las personas que viven con discapacidad es en que lamentablemente no tienen ese filtro cognitivo que a lo mejor tenemos nosotros como personas sin discapacidad, que tiene que ver con la malicia, ¿sí? Por lo tanto, va a ser necesario que estas personas pues puedan o tengan la oportunidad
de a lo mejor tener alguna situación de credibilidad. O sea, si una persona que vive con discapacidad de repente se queja de que es atacada, agredida por otra persona, sí tenemos que darle credibilidad. Ahora, esto de credibilidad en el DSM-5 se menciona más bien en contra de ellos. Es decir, que son personas que lamentablemente son muy crédulas de cualquier persona y esto las pone en una situación particularmente de vulnerabilidad, incluso de riesgo y de peligro, dado que son fácil de engañar, de manipular y tiene que ver con justamente la falta de conciencia de los riesgos, pues pueden caer fácilmente embaucados, pueden hacer lamentablemente pues verse metidos en alguna situación incluso hasta ilegal, ¿sí? No por ellos mismos, sino por ese nivel de credulidad que tienen con las personas. Vamos, nosotros se supone que no tenemos discapacidad, se supone que pues sí, no somos para nada crédulos, más bien somos incrédulos muchas veces y hasta desconfiados y cautelosos. Pero en el caso de los sujetos con discapacidad cognitiva, pues sí tendríamos que considerar esta parte de que son sujetos que también se les debe de creer, pero que lamentablemente su misma condición cognitiva les impide establecer una barrera a creer todo. Ellos piensan, por así decirlo, que todo el mundo actúa y obra de buena fe. Y no siempre es así. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Tratar de evitar que pues estas personas que viven con discapacidad no caigan víctimas de engaños, fraudes, incluso situaciones ilegales o incluso abuso sexual. Sobre todo en el caso de las muchachas, de las mujeres que viven con discapacidad. De la mano, decíamos, con la credulidad, pues va la parte de la falta de conciencia de los riesgos. Justamente la cuestión cognitiva les impide dimensionar correctamente una situación que implica un riesgo potencial para su integridad física y o la de otros. Y entonces, por lo tanto, no pueden medir fácilmente el peligro. Repito, tendríamos que ver el grado de severidad que tiene el trastorno, ¿sí? Pero también tendríamos que poner mucho cuidado con esta parte de pues tratar de educarlos, tratar de enseñarles justamente cómo poder evaluar los riesgos que existen pues en la vida cotidiana. Digo, finalmente para nosotros incluso ir a un trabajo es algo pues riesgoso, ¿sí? Así trabajes en un lugar concurrido, siempre hay un riesgo de un asalto, un accidente, etcétera. Pero en el caso de ellos, pues sí sería como necesario también fomentar estos hábitos que tienen que ver con asumir la conciencia por el peligro, detectar amenazas y y trazar un curso de acción. Obviamente muy a su nivel, ¿sí? No siempre vamos a poder estar protegiéndolos, no es posible que estemos atrás de ellos 24/7, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en algunos casos sí se necesitaría pues como tratar de trabajar, redoblar esfuerzos en esta parte de aumentar la falta de conciencia de los riesgos. Otra parte que lamentablemente sí es algo, pues ahí sí ya más patológico como tal, pues que estos sujetos, las personas que viven con discapacidad, tendrían un mayor riesgo de suicidio consumado, tal vez justamente porque no pueden procesar las emociones de manera como nosotros lo hacemos. Y en función de estas, pueden sentir algún tipo de presión o incluso involucrarse en actos pues que ya atenten prácticamente contra su vida. Tendríamos que ver si realmente pudiera considerarse como suicidio, porque para que se pueda hablar de suicidio tiene que haber una conciencia, una intencionalidad. Y muchas veces justamente esa parte es donde no estaríamos como de acuerdo que las personas que viven con discapacidad la tengan tal cual, ¿sí? Entonces, aguas con esta parte de la conciencia de riesgos y el riesgo de suicidio. Ciertamente es posible que intenten cometerlo, no porque quieran privarse de la vida,
sino por alguna cuestión, no sé, pues desconocida tal vez para nosotros, pero sí es necesario como hacer es como ese hincapié. Bien. Bueno, aquí tenemos justamente, ya habíamos visto en el video anterior, pues en el video de sensibilización, pues veíamos justamente esta parte tan importante de que de las personas con discapacidad, por lo menos en Portugal, bueno, en España, Portugal, en los países ibéricos, pueden incorporarse a la vida laboral, a la vida productiva, sin ningún tipo de inconveniente. En Estados Unidos, acá de este lado del charco, ¿sí? Pues también tenemos gente que ha tenido discapacidad intelectual que es actor. Chris Burke, el joven que está del lado izquierdo de la pantalla, de su pantalla, allá por los años 90 fue protagonista principal, o fue protagonista también pues de una serie que me parece que se llama Los Años Maravillosos o algo así. Bueno, era una serie ya antigua, era actor y es una persona que vive con discapacidad intelectual. El compañero que está a la derecha, bueno, el que está recargado sobre el hombro del actor, también es un actor, un joven actor francés. Esta es un extracto, un fotograma de una película que se llama El Octavo Día. Si ustedes quieren, por ejemplo, conocer un poquito acerca de cómo es la vida de una persona con discapacidad intelectual, yo invitaría a que trataran de buscar en internet, en algún lugar, ¿sí? Esta película. Es muy interesante desde el punto de vista psicológico porque justamente narra pues cómo se relaciona una persona con discapacidad intelectual y una persona que no tiene. Y cómo es justamente esta persona que vive con discapacidad pues llega a encariñarse con la persona que no lo tiene, ¿sí? Y bueno, cómo finalmente ese vínculo se estrecha por ambos dos. No quiero spoilear tanto la película, de hecho no me acuerdo mucho ya de la trama así completa, pero sí vale la pena revisarla, porque habla justamente de esta situación de integración, de esta parte de incorporación del sujeto pues a la vida cotidiana. Bueno, ya aspectos un poco más clínicos, ¿sí? Desarrollo y curso. Cuando nos empezamos a dar cuenta que nuestro hijo tiene discapacidad intelectual, aparte pues del nacimiento, sobre todo cuando es síndrome de Down, pues sobre todo en los hitos motores, es decir, los hitos motores como por ejemplo el poder gatear, el asumir la postura sedentaria, asumir la postura de pie, ¿sí? El mismo caminar, correr. Generalmente estos niños tienen un desfase en los hitos motores en comparación con un grupo normativo que no tiene discapacidad intelectual. También va a ser lo mismo en el caso del lenguaje y de los hitos de naturaleza social. Ahora, en este caso, o en casos ya de discapacidad grave, justamente a partir de los 2 años se evidencia el desfase cada vez más profundo y más grave. En casos leves, incluso que no están asociados directamente a síndrome de Down, donde a lo mejor lo característico pues son los rasgos faciales, podría ser que una persona tuviera discapacidad intelectual y de momento no sabe que no tiene síndrome de Down, repito, pero no lo sabe. A lo mejor conocemos tal vez a alguien que tiene discapacidad intelectual leve, ¿sí? Que tiene un atraso justamente en estas partes del desarrollo, del neurodesarrollo, lo que es la parte motora, la parte del lenguaje y los hitos sociales. Y no es tan grave, o sea, finalmente no están no se ven tan, bueno, voy a decirlo tal cual, tan dañados, ¿sí? Simplemente se ven diferente, pero incluso son sujetos un tanto peculiares, pero de repente, bueno, pues es que, pues así es él, ¿no? Dice incluso por acá el DSM-5 que en casos leves se pueden incluso estos hitos manifestarse, o esa alteración se puede manifestar hasta la edad escolar. O sea, sería a partir del kinder o de la educación primaria. Como bien sabemos, pues está estrechamente vinculada a la discapacidad intelectual a lo que es síndrome de Down, que es en este caso esa enfermedad genética que menciona el texto. Habría que decir que hay dos formas
la genética, ¿sí? Que esa es desde el nacimiento, y forma adquirida. Es decir, puede ser que un niño nazca sin a lo mejor la carga genética para síndrome de Down y por lo tanto para discapacidad intelectual, pero por alguna enfermedad como la meningitis y la encefalitis o el traumatismo craneoencefálico, desarrolla a partir de esa situación, de ese punto, desarrolle el trastorno. Aquí estaríamos hablando de una forma adquirida, no congénita, ¿sí? Entonces, aguas con esto, o sea, de repente que el niño, ok, nació con síndrome de Down, no quiere decir que ya se salvó, voy a usar ese término, no quiere decir que ya se salvó de tener discapacidad intelectual, porque en el futuro puede ser que justamente padezca alguna de esas condiciones que se mencionan en la diapositiva y pues lógicamente empiece a manifestar esta discapacidad intelectual. Habría que decir que este trastorno, pues obviamente independientemente de que sea de inicio hereditario o adquirido, generalmente es para toda la vida. Es decir, no hay cura, ¿sí? El niño que padece síndrome de Down, pues no va a curarse en el sentido de que no tenga el trastorno, la condición, ¿sí? Y en ese sentido, pues también tendríamos que considerar que la gravedad puede ser variable con el tiempo. A lo mejor de niño, sí, pues fue un niño bastante problemático al momento de iniciar las actividades educativas, pero posteriormente, conforme va creciendo, pues a lo mejor pudo alcanzar algunos hitos del desarrollo, decíamos, motores, lenguaje y sociales, y a lo mejor, pues de alguna manera es un poco más adaptable, más funcional. Es decir, empezó con una condición grave o moderada y a lo mejor con el paso del tiempo pues pudo recuperarse. Aunque, repito, la situación, lo dice el DSM-5, dura para toda la vida. También habría que ver que como casi en la mayoría de cualquier psicopatología, obviamente por el área pedagógica, por el área clínica, a mayor intervención temprana, pues obviamente hay mayor posibilidad de mejoría o de lograr un funcionamiento adaptativo, particularmente en esta condición, ¿sí? Entre más temprano nos demos cuenta y más temprano nos acerquemos a algún centro especializado para atender a nuestro niño, pues va a ser mucho mejor el pronóstico, ¿sí? Bueno, pues ya hablamos un poco justamente lo que anteriormente lo que era la parte de la etiología. Etiología prenatal, pues una mutación justamente en el cromosoma que se encarga de dar este trastorno, ¿sí? También habría causas perinatales, aguas con esto, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, pues generalmente elevan la posibilidad en las madres que van a tener a un bebé, pues de heredar una condición de estas. Y pues también al momento del nacimiento, pues un montón de situaciones, incluso el famoso trauma obstétrico. El DSM-5 señala que presenta mayor prevalencia en hombres, es decir, hay más casos registrados de varones con discapacidad intelectual que de niñas con discapacidad intelectual, ¿sí? Por lo tanto, pues obviamente esto haría pensar de manera automática que se trata de una condición de naturaleza genética. Pero ya decíamos ahorita que eso sería solamente para la cuestión que es por herencia, pero la cuestión que es adquirida puede llegar a afectar a cualquiera por igual. Tendríamos que diferenciar esta condición, número 1, de trastornos neurocognitivos mayores y leves, donde en este caso el funcionamiento intelectual se pierde, ¿sí? Empiezan bien, vamos, y se va perdiendo poco a poco. Tal vez por eso la metáfora de la que está en la pantalla como imagen. Empieza bien y poco a poco se va secando. Bueno, no se va secando tal cual en el cerebro, obviamente, ¿no? Pero poco a poco va empeorando, ¿sí? En los trastornos neurocognitivos generalmente se manifiestan con una pérdida de incluso
las estructuras cerebrales encargadas del aprendizaje. En el caso de la discapacidad, perdón, no se da esta situación. También tendríamos que hablar que no es lo mismo que el niño tenga un trastorno específico del aprendizaje, que es el siguiente tema, o un trastorno en la comunicación. Estos son diferentes dominios, ¿sí? Generalmente, el trastorno específico del aprendizaje y el trastorno de la comunicación no siempre suele afectar o no siempre se manifiesta en deficiencias del comportamiento intelectual y o adaptativo. No siempre. Sí lo puede llegar a pasar, sí puede llegar a manifestarse esta situación, pero habría que entender que en este caso no es como fuerzas que un niño que tenga trastorno de la comunicación tenga asociado inmediatamente una discapacidad cognitiva, y tampoco un niño que tenga trastorno específico de aprendizaje. Tal vez cuando empecemos a revisar este tema del trastorno específico de aprendizaje, pues podemos entender un poquito más esta situación. También, bueno, en este caso sí hay una asociación, pues permítanme, sí hay una asociación directa con autismo. Bueno, ahora se llaman trastornos del espectro autista. Generalmente los niños que tienen algún grado de autismo sí presentan alguna discapacidad en algún grado de severidad, ¿sí? En este caso sí está esta asociación. Aquí pues lógicamente, a diferencia de la discapacidad intelectual, en el caso del autismo se van a afectar no nada más lo que es la parte de la inteligencia y la habilidad comunicativa en el caso del autismo. El niño con discapacidad intelectual sí suele buscar la interacción social con otras personas. El niño con autismo lamentablemente no, ¿sí? En este caso, la inteligencia del niño autista está focalizada generalmente sobre un solo punto, sobre un área específica. En los niños con discapacidad intelectual es más global. Pero para poder entender cuándo es uno y cuándo es otro, tal vez el rasgo más significativo sería justamente la interacción social. Los niños con discapacidad intelectual suelen buscar esa interacción social, suelen ser muy afectuosos. De hecho, bueno, tenemos justamente pues esta imagen, ¿no? La que veíamos del actor, ¿sí? Del actor con discapacidad cognitiva. Era una persona, bueno, creo que ya falleció, es una persona cariñosa, ¿sí? El niño con autismo típicamente no va a ser capaz de demostrar ese grado de cercanía y mucho menos de contacto con una persona. Se maneja en el DSM-5 algunos factores comórbidos, algunas situaciones de comorbilidad, por ejemplo, afecciones mentales del neurodesarrollo, médicas y físicas, por ejemplo, parálisis cerebral y o epilepsia, aunque no es en todos los casos, y esto puede variar incluso aquí en México. Estos datos del DSM-5, pues lógicamente están hechos en población, en investigación que se hace pues en Estados Unidos, pero tenemos que ver qué tanto ya en el contexto mexicano, cuáles son las comorbilidades más específicas con discapacidad cognitiva. Bien, generalmente puede darse mucho el TDAH, trastornos depresivos únicos, o sea, unipolares o bipolares, trastornos de ansiedad, ya decíamos el autismo, algún tipo de trastornos que tengan que ver con los movimientos estereotipados, ya sea con comportamiento autolesivo o sin comportamiento autolesivo. Generalmente este último, los comportamientos autolesivos, suelen ser exclusivos y específicos del autismo, pero también lo pueden llegar a presentar los pacientes que viven con discapacidad cognitiva. También control de impulsos, que esto se puede confundir fácilmente con una cuestión de trastorno negativista desafiante, pero aquí pues obviamente la distinción sería justamente el grado de capacidad intelectual que tienen los sujetos, que en el caso de la discapacidad cognitiva pues obviamente se ve alterada. En niños que no tienen discapacidad cognitiva pero tienen
trastorno negativista desafiante, pues obviamente la inteligencia es normal, ¿sí? Bien, con esto terminaríamos pues esta revisión sobre lo que son los trastornos, la discapacidad intelectual, la discapacidad cognitiva. Pues paulatinamente la próxima semana empezaríamos con los trastornos específicos del aprendizaje. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia, pues a través de los comentarios, y pues seguimos en contacto. Por mi parte es todo, agradecer la atención a este video y nos seguimos viendo. Cuídense mucho y hasta luego.